We call it soccer. Get used to it. Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Se llama Soccer, este podcast en español sobre fútbol norteamericano. Ya hemos sobrepasado el primer mes de competición en la Major League Soccer, hemos vuelto a tener jornada de liga este fin de semana y aunque no ha tenido la misma productividad goleadora que la anterior, ha tenido muchas cosas que contar y entre ellas el recital que dio el AFC en su visita a Washington el otro día, con un Diego Rossi descomunal. Hablaremos también de las malas dinámicas que vienen teniendo algunos equipos que no terminan de salir de ellas, también de las actuaciones de los jugadores españoles y luego nos sumergiremos en el conservadurismo y la innovación que estamos viendo en la MLS con diferentes cuestiones que han venido sucediendo y que están por suceder a la espera de que se confirmen algunas cosas de las que hablaremos en profundidad más adelante. Y para acabar, como siempre, atendiendo a las preguntas que llegan al consultorio y repasando brevemente lo sucedido el pasado jueves en el partido de ida de las semifinales de la Conca Champions, en el que Kansas City prácticamente dijo adiós al torneo. Yo soy Jaime Ojeda y me acompañará ahora, como siempre, Agustín Galán. Empezamos. Ya está por aquí Agustín. Hola, compañero. ¿Cómo estás, Jaime? Decías ayer en Twitter que habías votado a Diego Rossi como jugador de la semana y al final lo ha acabado haciendo el uruguayo, que sin quitarle méritos, esta jornada no ha tenido mucha competencia por el galardón. No ha tenido mucha competencia y haber marcado un hat-trick en un partido en el que se enfrentaban el primero contra el segundo y fuera de casa, yo creo que no he visto todavía los porcentajes, pero muy raro tenía que ser votar a otro jugador que no fuera el uruguayo. Un hat-trick el de Diego Rossi que la UPA a la segunda posición de máximo goleadores de la liga, solo por detrás de su compañero de equipo Carlos Vela, que también marcó este fin de semana en el repaso que le dio Los Ángeles a DC United, y una goleada por 0-4 en el que fue el partidazo de la semana y que reafirma a los de Bob Bradley posiblemente como el mejor equipo de la competición en este primer mes. El otro día demostró muchísima superioridad en el Audi Field y no solo en ataque, porque en defensa consiguió desactivar a una de las líneas ofensivas más poderosas de la MLS hasta el momento, con un muy buen partido de Atuesta y Key cortando y robando en el doble pivote, y a fin de cuentas sobresaliendo también esos jugadores que quizás tienen un perfil más deslucido en el equipo y perturbando a un DC que apenas plantó cara jugando en casa, y es algo que a mí me sorprendió de los de Ben Olsen también, esa poca contundencia defensiva que había venido siendo determinante en este buen inicio que estaban teniendo. Sí, sobre todo jugando en casa. Se había mostrado con mucha fiabilidad. Bill Hamid estaba en muy buen momento, pero la primera media hora de Los Ángeles no fue de las más potentes, pero sí fue de las más decisivas, porque todos los ataques eran muy rápidos y todos los goles eran prácticamente al primer toque. Diego Rossi, en cuanto llegaba, rápidamente tenía la pierna armada, sorprendía y por eso consiguió ese hat-trick, demostrando que es uno de los jugadores a tener muy en cuenta, por mucho que esté a la sombra de Carlos Vela en este equipo. Creo que vimos la versión más efectiva posible de Los Ángeles, que lo sitúa como el gran candidato al título a día de hoy. El marcador lo abrió Carlos Vela con otro golazo, ya viene siendo habitual. Eso sí, después de fallar un penalti unos minutos antes que le detuvo Bill Hamid, pero el jugador que evidentemente se ha llevado todas las portadas y elogios fue Diego Rossi, motivado por ese hat-trick que comentábamos, y así se narró en la televisión estadounidense sus goles, uno de los momentos de la semana, sin duda. Y ahora LA es el que viene. Carlos Vela otra vez de zurda, manda el pase. ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! Diego Rossi recibe el balón tocado por el Rey Midas, que es Carlos Vela. 2-0. Cuidado que viene otra oportunidad para el AFC. ¡El disparo! ¡Qué golazo! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! Diego Rossi vuelve a poner la cuota, le clavó uno parecido al de Vela, Vela por derecha, él por izquierda, 3-0 el marcador.
Qué manera de anotar el segundo tanto de Rossi en el partido. Cómo le pega. Ahí conectaba Blessing precisamente el pase, el disparo. ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! De Los Ángeles FC. Diego Rossi aprovecha justo la tip Blessing que lo habilita y aumenta el marcador. Esto ya es masacre futbolística. Tercer tanto para Diego Rossi, el 27-32, y este triplete. Se avienta el hat-trick. Cuando no es Carlos Vela, es Rossi. Y esto es en base a... Fueron 3 goles para el uruguayo, que a mí me da la sensación, Agustín, que no se termina de hablar tanto de él como se debería. Yo creo que estamos ante uno de los mejores jugadores de la liga y posiblemente del que más proyección tiene y que está para ser traspasado por otra cifra millonaria a Europa sin ser su capacidad goleadora uno de sus puntos más fuertes, una de sus grandes virtudes, pero que está demostrando en este inicio también. No, pero puede ser uno de los mejores delanteros de la liga, sin lugar a dudas. Lo que ocurre es que en este sistema, como Bradley, siempre juega escorado en la banda izquierda, siempre suele tirar hacia adentro cuando está el equipo atacando, y en esta ocasión lo hizo a la perfección, aprovechando cada resquicio que dejaba la defensa, cada pérdida en el centro del campo, que la gran mayoría de las ocasiones llegaban por ahí. Muy buen partido también de Atuesta y Key en el centro del campo de Los Ángeles. Y lo que tiene Rossi es que está relativamente tranquilo porque toda la atención mediática de Los Ángeles la acapara Carlos Vela. Y no solo la atención a nivel global, sino también en el nivel latino. Es Vela el jugador en el que estamos más enfocados. Es candidato al MVP, ya lo hemos dicho en programas anteriores. Con lo cual Rossi tiene una tranquilidad que no tendría en ningún otro equipo. Además, lo bueno de Rossi también es que da igual con quién le ponga a bailar Bob Bradley arriba, porque ya sea con Vela, Diomandé, Cristian Ramírez o Blessing, el uruguayo nunca desentona por banda, o en una posición más centrada, como venían diciendo, cuando tiende a meterse más por dentro. Sí, se adapta muy bien a todos y también tiene muy buena sintonía con Jordan Harvey, el lateral izquierdo, porque es un lateral muy ofensivo y Rossi lo hace muy bien. Siempre se aparta para que él tenga su espacio, pueda llegar a la línea de fondo, y en el área entre Diomandé o Ramírez, el delantero centro de turno, Vela y Rossi, pues la defensa no sabe de quién estar pendiente en ese momento. Y por cierto, increíble que Rossi no se fuera lesionado el otro día, y de gravedad incluso, después de la entrada criminal que le hizo Wayne Rooney, que acabó expulsado, porque la forma en la que se le tuerce la pierna es desagradable. Sí, luego había una toma en la que se veía que tenía solo la herida superficial de Wayne Rooney, pero es verdad que fue un golpe durísimo, y además se vio que era frustración. De hecho, Rooney, en el momento en el que contacta con Rossi, se disculpa porque él iba por el balón, pero ya iba cegado por la propia impotencia del resultado, de ver que estaba en la primera parte, no había conseguido hacer nada, y la segunda que iba por los mismos derroteros. Ha sido un golpe terrible, incluso le costó mucho gestionar la decepción a los jugadores de ataque. Acosta también estaba bastante fuera de sí. Y hablando de Rooney, que no estuvo muy participativo, entró un poco en juego en los metros finales, su equipo ya dijimos que demostró muchas flaquezas en defensa el otro día, y ahí es precisamente donde DC United quizá necesite algún refuerzo más que termine de apuntalar el que seguramente es su punto más débil, sin serlo del todo en realidad, porque yo creo que ambos laterales están bien cubiertos. El centro del campo me parece brutal, con Russell Canus y Junior Moreno como primera línea defensiva, pero es la pareja de centrales la que quizás sí se podría mejorar un poquito, ¿no? Subir el nivel algún peldaño más, porque luego en ataque, por ejemplo, parece imposible de conseguir aumentar ese nivel, porque al margen de que en este partido no estuvieron bien, tienen uno de los mejores. Sí, en ataque no hay mucho que retocar, incluso cuando se marcha Lucas Rodríguez entra en su lugar segura, con lo cual hay muy buenas variantes, incluso en el banquillo. El centro del campo yo creo que fue la clave de este partido, porque Canús y Moreno no tuvieron su mejor partido. Moreno al final tiró un poco de garra y se iba hacia adelante jugando como falso media punta, pero Canús estuvo perdidísimo en todo momento. Y en cuanto a la línea defensiva, sí, la pareja de centrales, Birbaum es uno de los perros viejos de la MLS, uno de los centrales más veteranos, y Brillant es el que a mí me chirría un poco, porque es un central que nunca me dijo nada en New York City, y aquí en DC pues también me parece como esa pieza que chirría. Todo lo demás es un equipo que está bastante bien organizado. Duro correctivo el que sufrió DC United, que aún así no empaña el buen momento que atraviesa el equipo de la capital, y es algo de lo que no puede presumir Portland en este caso, porque el conjunto de Oregón, finalista el año pasado en los playoffs de la MLS, no solo sigue sin saber lo que ganar en 2019,
sino que, salvo el empate contra Colorado en la primera jornada, creo que fue, cuenta el resto de partidos por derrotas y les ponen una situación difícil a los Timbers, que este fin de semana perdieron por 3-0 ante San José, otro equipo que venía siendo de los peores, pero que el otro día pasó por encima del rival y con un partidazo de Cristian Espinosa y Aníbal Godoy. Sí, por lo malo que tiene esta derrota de los Timbers es que ha sido precisamente ante San José, que es un equipo que hasta el momento no había conseguido sacar ni un punto, y aquí ya ha empezado a romper, a jugar como quiere Matías Almeida. Ha tenido esa suerte que quizá le faltó en partidos anteriores, y el hecho de ser un 3-0 ante el vigente finalista de la MLS pues lo hace todavía mucho más aparatoso. Hay un factor que siempre hay que tener en cuenta con los partidos de Portland, y es que está jugando siempre como visitante. Todavía está en obras Providence Park, va a terminar dentro de poco, y tiene un hándicap ahora mismo evidente. Yo creo que ese hándicap se va a convertir en una ventaja con el paso del tiempo, pero eso no quita para que ahora necesite ir sacando por lo menos algún empate, alguna victoria puntual, para que no se desate este estado del alarma que estamos empezando a ver. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo, con Portland, es evidente que está en una dinámica muy mala y que, en cierta manera, es preocupante esta crisis de resultados si no se termina revirtiendo de alguna forma, pero no termino de ver esas alarmas que se están generando en Oregón alrededor del equipo, porque es eso, están jugando todo su partido fuera de casa y hasta el mes de junio no van a coger partidos como local en Providence Park. Por eso le doy bastante margen a Savarese y a este equipo, creyendo que pueden conseguir revertir la situación, porque tienen una muy buena plantilla y es algo que a lo mejor podemos asemejar a lo que ha venido haciendo Seattle las últimas temporadas, eso de llegar a julio prácticamente desahuciados y sin opciones de ir a la postemporada, pero luego firmando un último tramo de competición casi inmaculado, acabando el año muy bien y clasificándose para esos playoffs. Yo creo que hay que darle cuerda a Savarese porque no es fácil jugar como visitante siempre y es un hándicap al que, por ejemplo, no se vienen enfrentando otros entrenadores y que aún así tienen a sus equipos en la misma situación que Portland. Sí, eso es lo que también iba a comentar. Hay muchos equipos, quizás más de la cuenta, que están muy mal, que están sacando una gran cantidad de derrotas en este principio de temporada, y eso también hace que la distancia que tenga que recortar luego Portland, que es probable que la vaya a recortar porque ya lo vimos en años anteriores con Seattle, y Portland es también uno de los grandes de la liga, pues hace que no tenga tanto que remontar y que la situación sea todavía bastante normal dentro de lo que cabe. El partido se le puso muy cuesta arriba a Portland desde bien prontito. En el primer tiempo ya habían encajado esos 3 goles y en la parte complementaria fue incapaz de meterle miedo en el cuerpo a San José, a pesar de una mejoría de la que hablaba Savarese al término del encuentro. Vamos a escucharle. Soccer is fair. Soccer gives you what you give in, and I think the first half it wasn't good enough. I think the second half we tried now to bring energy, to give a little bit more, but it wasn't good enough for the entire match. They were better than us. They deserved to have beaten us 3-0. And the only thing that I can say for my part as the coach of the Timbers is just an apology to the Timbers fan because it's not good enough for what they represent. We had a nice group of people coming here to support us. And for those that pay the ticket to come here, it wasn't a good display for them. So my apologies, to them, and hopefully we can do better and represent them in a much better way. Sobre todo pide perdón a la afición por este terrible inicio de temporada que están viviendo en Portland y que, bueno, ha hecho saltar esas pequeñas alarmas, Agustín. Y otro factor para el optimismo, Valeri y Blanco también tienen ya cierta veteranía, con lo cual ellos saben cómo dosificarse a lo largo del año y ya conocen la MLS de temporadas anteriores, con lo cual saben que no es ahora cuando tienen que apretar, sino que pueden esperar incluso hasta bien entrado el verano, como se ha visto. Y dentro de su misma conferencia, la Oeste, hay otros 2 equipos que están igual de mal que Portland. Han cosechado también 4 derrotas, tienen muchísimos goles encajados, los equipos no acaban de cohesionarse y esta liga no espera por nadie, y mucho menos en la conferencia Oeste, que este año tiene muy buenos equipos, hay muchísimo nivel, y en el momento en el que te dejas ir terminas descolgándote de las posiciones de playoff, y es algo que si Vancouver y Colorado no solventan más pronto que tarde, puede terminar provocando que o la temporada se les haga muy larga o que se les haga muy difícil entrar en los playoffs. Esta semana Colorado cayó por 4-3 contra Orlando y Vancouver por 0-2 contra LA Galaxy. En el caso de Vancouver yo soy un poquito más optimista porque es un equipo que me parece que juega bastante bien, es una propuesta atractiva
Y esta derrota contra los Galaxy yo creo que viene principalmente por 2 errores puntuales por parte del central Godoy. En los 2 goles le cogen la espalda de una forma inaceptable para un jugador de primera fila mundial y por ahí se fueron los 3 puntos para los Whitecaps. Pero yo creo que con esos pequeños detalles los puede ir arreglando Marc Dos Santos a lo largo de la temporada y veo mucho más complicada la situación de Colorado porque, de hecho, desde que llegó Tim Howard nunca me ha dado la sensación de que tengan un portero fiable. Está ya en el ocaso de su carrera, es algo que está clarísimo desde hace mucho tiempo, pero claro, tiene una jerarquía tal que es imposible dejar en el banquillo a un jugador de su categoría. Sí, yo creo que son casos completamente diferentes, porque mientras que Colorado no me ha dicho nada en este primer mes, no he visto cosas que se puedan rescatar prácticamente. En Vancouver sí, he visto un equipo con buenos futbolistas que en varios partidos ha jugado bastante bien en muchísimos tramos, que tiene piezas de mucho calibre, como pueden ser Freddy Montero, Felipe Martins, Wanning Beom. Me está gustando mucho también Ali Adnan y la personalidad e importancia que tiene en el esquema partiendo desde el lateral, pero luego es que hay momentos en los que falla, como has dicho, en los que pierde el ritmo, no tiene tanta continuidad. Quizá también falta que terminen de captar algunos detalles que les pide Dos Santos y seguramente esa pizca también de suerte que en el fútbol también es un factor diferencial. Luego también hay otro detalle que este es bastante más táctico. En la banda derecha de los años anteriores hemos visto a Nerwinski con mucha proyección ofensiva, pero este año tiene por delante a un extremo que también es muy vertical, como el caso de Las, y por ahí ejerce un poco de tapón el exjugador del Rayo Vallecano, con lo cual Nerwinski no puede subir tanto al ataque, se tiene que centrar en defensa y eso hace que se frustre y que también le puedan encontrar por ahí los errores, teniendo en cuenta que tiene también al central más flojo, que es Godoy, justo a su lado. Con lo cual ahí es una baza ofensiva que están perdiendo los Whitecaps. Creo que con el paso de las jornadas eso lo irán corrigiendo y también creo que habrá jugadores como el uruguayo Ardáiz que irá marcando muchos goles. Me parece un delantero joven de los más interesantes que hay ahora mismo en la liga. Bueno, y es curioso porque Vancouver y Colorado son equipos a los que tú y yo pusimos en la terna de posibles sorpresas este año en la conferencia oeste, que al final de curso se pudiesen meter en los playoffs, pero de momento no funcionan y vamos fallando, siendo algo totalmente normal porque la propia MLS es muy difícil de pronosticar y ya lo estamos viendo incluso con equipos como Atlanta y Portland, de hecho, campeones y subcampeones de 2018 respectivamente y que están irreconocibles esta temporada. Sí, incluso con los 2 equipos de Nueva York, tanto New York City como los Red Bulls están en una muy mala situación y también tienen muchísimas cosas que corregir de aquí hasta el mes de octubre cuando empiecen los playoffs. Sí, porque vamos a ver cómo van evolucionando las cosas en la conferencia oeste, pero es que en el oeste también están esos 2 equipos de Nueva York. Bueno, en el caso de los Red Bulls de Nueva Jersey, si nos ceñimos al área metropolitana neoyorquina, pero 2 equipos que ni mucho menos pensábamos que fueran a tener un inicio de temporada con tantas dudas, siendo tan frágiles y echando tanto de menos a 2 jugadores que se les marcharon en invierno y cuya sombra está claro que es muy alargada. La de Villa en New York City, que no encuentra ese referente goleador que tape las carencias que venía teniendo el equipo en defensa desde la segunda mitad de temporada del año pasado, y la de Tyler Adams por su parte en el centro del campo de New York Red Bulls, que no termina de encontrar a un relevo dentro de la plantilla que lleve la manija del equipo. Bueno, está intentándolo ahora con Cristian Cáceres, pero hasta el momento no le sale. También es una apuesta que los Red Bulls llevaban haciendo bastantes años y le estaba saliendo muy bien. Dejaron salir a McCarthy, el equipo no se resintió, dejaron salir a Cliestan y 3/4 de lo mismo. Pero claro, 3 años consecutivos perdiendo a un jugador clave de tu centro del campo y que en ningún momento lo notaras, era tentar demasiado a la diosa fortuna y ahora mismo los Red Bulls lo están pagando. Creo que el de Chris Armas va a terminar enhebrando un muy buen equipo que va a sacar puntos y va a ser eficiente, pero es que han perdido un jugador de absoluta élite. Es que es tremendo cómo dependían los 2 equipos de un solo jugador. De hecho, bueno, ya se empieza a pedir cada vez más fuerte por parte de las 2 aficiones el cese de sus entrenadores, y el otro día en el Yankee Stadium se escucharon muchos cánticos a favor del despido de Torrent por la señal televisiva en el 0-0 contra Montreal, que por cierto fue un partido horrible, la hora y media peor aprovechada por mi parte en el último año. Nada recomendable aquel partido. Bueno, sí, habrá que comentar también el mal estado del césped porque había algunas imágenes aterradoras de cómo se levantaba el verde en el Yankee Stadium. Terrible, sí, terrible. Ese césped que se despegaba prácticamente
y que no sé yo cómo no pudo causar alguna lesión de extrema gravedad. No, yo creo que los jugadores son sabios y muchos se reservan cuando juegan en el Yankee, incluso por parte de New York City, porque en los últimos años era habitual ver que cuando jugaban fuera de casa se soltaban más y estaban mucho más cómodos que cuando jugaban en casa con ese terreno de juego en tan pésimas condiciones. A ver si se produce alguna novedad con respecto a ese estadio que se ha venido hablando últimamente, pero le seguimos dando margen a Torrent y Chris Armas. Los dos se hicieron cargo de sus equipos en la misma época el año pasado y creo que quizá un poquito sí se merezcan, sobre todo Armas, que firmó un final de temporada espectacular. Sí, además en el caso de Armas él ya venía dentro del proyecto de Jesse Marsh, era su segundo entrenador, con lo cual tiene mucha más trayectoria con el grupo que en el caso de Domenech Torrent. Yo creo que a Torrent hay que darle más margen, sobre todo ahora que empieza a contar ya con el delantero que tiene a Ever a su disposición, y será cuestión de ver cuánto tarda en adaptarse el exjugador del Rijeka croata. Y volvemos también a la conferencia oeste, porque se nos olvidó antes de hablar de Real Salt Lake, el otro equipo que no está en una mucha mejor situación que Colorado y Vancouver en este caso, en su misma conferencia. Parecía que había empezado bien el año el equipo de Utah, una victoria y un empate en las primeras 2 jornadas, pero los de Mike Petke sumaron este fin de semana su cuarta derrota consecutiva también y se sigue viendo un equipo muy plano en ataque, sin peligro y lejos de ser contundentes en defensa, aunque es meritorio eso sí, que el otro día solo perdieron por 1-0 contra Seattle. Es un equipo que depende muchísimo de dos piezas, depende muchísimo de Krylach y depende también de Rusnak. En el momento en el que alguno de estos dos jugadores no está, prácticamente se convierte en un monotema el ataque de Salt Lake y es mucho más fácil para las defensas rivales. Y a eso le sumamos la tendencia que tiene el equipo a sumar tarjetas rojas semana tras semana y hacen un equipo que es bastante complicado de ver para el aficionado neutral. No es muy atractivo, que digamos, Salt Lake. No va a entrar en playoffs como el año pasado, ¿no? Puede entrar. Al final, si coge una buena racha en un momento determinado, puede aprovecharlo y meterse y hacerse fuerte entre los primeros de la conferencia, pero si no se clasifica, no es un equipo que yo vaya a echar de menos en la fase final del año. Por cierto, antes se me olvidó decir que Kei Kamara ya es el quinto máximo goleador de la historia de la Major League Soccer. Llegó a los 115 goles este fin de semana, abriendo la lata del partido que Colorado perdió en Orlando. Sí, es uno de los más veteranos, de los que más está sumando de forma regular. De lo poquito que se salva este año en Colorado, se ha adaptado bastante bien al equipo, se echa la espalda a la labor ofensiva y ahí sigue sumando el bueno de Kei Kamara, recortando también distancias con Chris Wondolowski, que sigue sin anotar ese gol que le falta para igualar a Landon Donovan, y esta semana que podría haber aprovechado se quedó en el banquillo. A ver si lo alcanza de una vez por todas, porque yo es algo de lo que estoy esperando con muchísima ansia. Es que no veo la hora de que lo supere. Le tienes manía a Landon. No, hombre, pero quiero que lo supere ya el récord para que descanse, que se retire, claro. Y ya. Para que San José lo retire de una vez por todas, porque este jugador no está para muchos trotes ya. Pero bueno, continuando con la sección de los españoles que hay por tierras norteamericanas en la MLS, volamos hasta Canadá para empezar contando que este fin de semana Alejandro Pozuelo volvió a jugar con Toronto, fue titular, pero esta vez sin tanta espectacularidad como el día de su debut. Eso sí, volvió a ser determinante para su equipo en el empate a 2 contra Chicago, dándole una muy buena asistencia a Josie Altidore, con el que parece que se están teniendo muy bien. Sí, lo bueno que tiene Pozuelo es eso, que es a los jugadores importantes de Toronto les está dando mucha confianza, y tanto con Osorio como con Altidore se están asociando bastante bien, y en esta ocasión no fue con la espectacularidad de marcar 2 goles, una asistencia, un penalti a Lopanenka, sino siendo realmente efectivo para su equipo con un pase de gol, y es este el nivel que tiene que seguir manteniendo a lo largo de las semanas. Y también fue titular Víctor Rodríguez en Seattle, aunque sin brillar mucho, tanto él como su propio equipo, por lo arrollador que venía siendo últimamente en materia de goles, pero incluso los días más grises, los Sounders sacan resultados positivos. Sí, una nueva victoria para los Sounders, y en esta ocasión, aunque no tuvo peso ni marcando ni asistiendo, sí tuvo mucha y muy buena participación, sobre todo por el flanco izquierdo. También se entiende muy bien con el lateral Smith, y con los jugadores del resto de la punta de ataque de los Sounders, pues ya lo hemos visto en semanas anteriores. Sigue rindiendo muy bien, lo que pasa que en esta ocasión no tuvo el premio que se refleja en las tablas estadísticas. Y también fueron titulares Ilie Sánchez y Andreu Fontage en Kansas City, que empató a 1 en su visita a Cincinnati. No fue una tarde buena para ninguno de los dos, aún así, no estuvieron bien. De hecho, Fontage cometió el penalti con el que se adelantó Cincinnati,
y Kansas, que jugó con un equipo alternativo en vista de esa vuelta de Champions, descansaron varios titulares, no así los dos españoles. No, me sorprendió que Fontás fuera titular junto a Barat, porque eran dos centrales que se iban alternando hasta el momento en el equipo. Fontás sufrió bastante en esa zona en el centro de la defensa, de hecho forzó el penalti. En un primer momento la tarjeta amarilla de ese penalti fue para Ilie, pero luego en la revisión del VAR se la quitaron correctamente y se la pusieron a la defensa del Celta. Y luego Ilie pues sí lo intentó con cambios de orientación, asociaciones en corto, pero no terminó de estar fluido el ataque precisamente porque era un equipo completamente alternativo. Solo estaban como titulares Ilie y Russell, creo recordar. Y aunque no fue titular, Oriol Rosell disputó 60 minutos en la épica victoria de Orlando City por 4-3 contra Colorado. El centrocampista español entró sustituyendo a Carlos Ascuez y es curioso porque Orlando sigue ganando siempre que juega Uri. A ver si James O'Connor termina dándole las llaves del centro del campo con la titularidad. Sí, en este caso hubo un poquito de caos porque Ascuez estaba jugando como tercer central y en el momento en el que entró Uri, pues el equipo se tuvo que reordenar tácticamente con un 4-2-3-1. Consiguió levantar el resultado porque en ese momento iba perdiendo, luego se lo volvieron a levantar. Al final fue un resultado positivo para Orlando City, pero todavía tiene mucho James O'Connor que tocar en ese centro del campo, sobre todo colocar y sacar el máximo rendimiento que puede de sus jugadores. Yo sigo diciendo que tanto Uri como Méndez son completamente complementarios y habría que dejarlos durante un partido entero para que fueran ellos los dos que guiaran la manija del juego de los Leones Púrpura. Marcó Nani su primer gol con Orlando el otro día, por cierto. Sí, además fue el gol que terminó sirviendo para certificar la victoria, con lo cual Nani se ha echado completamente a la espalda al equipo después de aquella charla que tuvo a puerta cerrada con los compañeros. Y en el plano negativo, mientras que todos los anteriores ganaron o al menos sacaron un punto en sus respectivos partidos, John Erice y Carles Gil perdieron. Los dos fueron titulares, como viene siendo habitual todas las semanas, pero uno cayó en casa contra los Galaxy y el otro a domicilio contra Columbus Crew. Sí, fue una cuestión de mala fortuna para Erice, que está bastante bien porque inicia el juego muchas veces, o Felipe o él. Ahí se van turnando, siempre ofreciendo una salida limpia tanto al portero como a los centrales de Vancouver. Y luego el caso de Gil, pues otra vez lo mismo que venimos diciendo. Es un equipo que no termina de coger una regularidad y ahora Gil parece que se ha sentado en esa posición de doble pivote, pero siguen sin conseguir unos resultados positivos. A mí el otro día en Vancouver lo que me sorprendió fue que Alian Nan fue siempre la primera opción en salida desde el lateral izquierdo. Siempre que sacaba el portero buscaba empezar jugando por el lateral izquierdo y no... alrededor de esa figura de Erice. Bueno, Adnan también es una pieza que ha llegado a Vancouver para ser bastante importante. Tuvo la mala fortuna de que ejecutó el penalti en el primer minuto, lo tiró a Lopanenka y le salió bastante mal. Eso marcó por completo su partido, pero es un jugador que viene con muchas tablas de la Serie A italiana y también está en condiciones de poder aportar una salida extra para los Whitecaps en el momento en el que ven que Erice está marcado, que Felipe también y que Taibert no terminaba de coger la manija del centro del campo. Fue un partido bastante bueno también por parte del centro del campo de LA Galaxy, que supo cómo anular a los jugadores de los Whitecaps. Completamente de tema, la semana pasada se desveló una conversación confidencial entre lo que parecía ser un periodista y un directivo de la MLS, en la que se afirmaba que pronto se anunciaría que Chicago Fire sería rebautizado, que cambiaría de nombre y pasaría a llamarse Chicago City Football Club, en la estrategia de abandonar la ciudad de Bridgeview por reinstalarse en el centro de Chicago y no en las afueras como ahora. Se prevé también un cambio de escudo, del que también ha salido a la luz un boceto preliminar, que la verdad recuerda muchísimo al de los Chicago Cubs de la MLB, y el cambio de sede traería consigo la construcción en principio de un nuevo estadio. Hay muy pocas informaciones acerca de esto, pero parece que mientras se resuelva esta cuestión, jugarían en el Soldier Field, la casa de los Bears de la NFL. ¿A ti qué te parece esto?
Bueno, es algo que en Chicago se venía hablando desde hace ya un par de temporadas, de la salida de Bridgeview y la llegada al centro de Chicago, que es algo que al final todos los equipos de la MLS es lo que buscan para atraer mucho más aficionados, que no haya que desplazarse hasta una ciudad que esté en el área metropolitana de la capital de turno. Y yo creo que es un buen paso para intentar conseguir mucha más afición, porque ya se ha visto que Chicago Fire en Bridgeview había llegado a un punto de estancamiento en el que no había forma de atraer a más gente. Yo es que en esto tengo opiniones encontradas, porque creo que a Chicago Fire le hace falta, bueno, era urgente, digámoslo así, moverse, era insostenible ver jugar a este equipo en un estadio semivacío cada semana, cuando Chicago es uno de los mercados más potentes de la MLS, con lo cual estoy muy a favor de que se recoloque la franquicia. De hecho, soy muy partidario de estas cosas. Si una franquicia no funciona en un sitio, que se mueva, pero lo que no puede ser es que la mudanza al Soldier Field sea la solución definitiva del problema. Yo creo que irte de Bridgeview para jugar permanentemente en un estadio NFL es cometer otro error gravísimo. Lo que debe hacer Chicago es construir su estadio específico para el soccer en el centro de la ciudad y que mientras tanto el Soldier Field sea un parche al que agarrarte momentáneamente, pero nunca como solución definitiva. En ese sentido, me parece fenomenal la propuesta. Ya era hora de que se produjese, pero lo que no me parece adecuado es el cambio de nombre. Yo creo que la marca Fire es muy, muy grande en la Major League Soccer, tiene más de 20 años de vida, y renombrarlo como Chicago City Football Club es seguir acabando con la tradición deportiva norteamericana, de apellidar a los equipos con un término que haga referencia a la historia, a la cultura o al entretenimiento. En este caso, Fire hace referencia al gran incendio que hubo en Chicago en 1870 o por ahí, y al final se está intentando incorporar las señas de identidad del fútbol europeo en los nombres de los equipos y perdiéndose lo que hacía diferente al deporte americano. Cada vez hay más cities, United, fútbol clubs, no sé, yo es algo con lo que estoy totalmente en contra. En este aspecto soy bastante conservador. Bueno, pero es algo que la propia liga va buscando. De hecho, todos los nombres de las nuevas franquicias que están llegando y que van a llegar están ya totalmente europeizadas. E incluso hay algunos equipos también fundadores que han cambiado de nombre por el camino. De hecho, Sporting Kansas City antes eran los Kansas City Wizards y a mí la verdad no me parece nada mal. De hecho, creo que una de las diferencias del fútbol respecto a los otros 4 grandes deportes de Estados Unidos es que no tiene tanta tradición, aunque sí ha habido históricamente equipos de todo tipo en Estados Unidos de fútbol, y se puede permitir este tipo de cambios y este tipo de experimentos. Creo que en cuanto al fútbol mundial, la posición de la MLS debe ser siempre de una liga hasta cierto punto experimental, en la que ir metiendo evoluciones tecnológicas, en la que ir metiendo cosas nuevas que pueden funcionar o pueden no funcionar, y creo que no deberíamos estar tan cerrados a estos cambios de nombre, de denominación, incluso a nuevas formas a nuevas reglas dentro del propio juego. Sí, yo creo que la MLS está innovando demasiado, porque mientras que este tipo de cosas no me parecen adecuadas, sí que estoy a favor de que, por ejemplo, en 2017 crearan el estatus de jugador franquicia con la llegada de David Beckham, y creo que puedo incluso estar a favor de que se aumenten las plazas de 3 a 4, aunque el crecimiento de la liga no pasa tanto por esta vía y sí por la de aumentar el tope salarial. También han reestructurado los playoffs a partido único, pero yo, por ejemplo, no hubiese aumentado la concesión de plazas como ha sucedido este año. Entonces, la innovación es buena, creo yo, y cambiar algunas cosas es necesario, pero creo que muchas veces se les va de la mano. Sí, no, claro, es prueba y error. Entonces, tienen que ir probando cosas nuevas. De hecho, cuando empezó la liga, antes de que empezara la liga, una de las propuestas que se le llegó a hacer a la FIFA para que fuera más espectacular era que las porterías fueran más grandes de lo reglamentario. Imagínate la cara que pondría Joao Belange, que era el presidente de la FIFA en aquel momento, cuando se estaba preparando todavía el Mundial de Estados Unidos. Luego tuvimos aquellas tandas de mano a mano para decidir quién ganaba un partido en caso de empate. Aquello no cuajó. Sí ha cuajado, por ejemplo, los playoffs, que es algo que estamos empezando a ver cada vez con más frecuencia en ligas europeas como Bélgica o Grecia, con lo cual yo creo que está bien que vayamos viendo nuevos formatos y nuevas propuestas en lo que respecta a la propia liga. Luego lo que estamos viendo de posibles nuevos torneos, ya no solo de la MLS, sino a nivel CONCACAF, puede marear un poquito más al aficionado. Ahí sí que estoy un poquito más conservador. De esto vamos a hablar ahora un poquito más adelante, pero antes te quería comentar que yo, por ejemplo, una de las cosas que sí cambiaría es el All-Star. Yo creo que la etapa de invitar equipos europeos
ya se acabó. Este año va a venir el Atlético de Madrid, parece, pero creo que se debería empezar a invitar equipos mexicanos para seguir alimentando esa rivalidad, o en su defecto volver al anterior sistema, que era enfrentar a las dos conferencias, y ahora hay más nivel, con lo cual también podría ser una opción esta. Sí, podría ser una opción, pero al final sería una opción de consumo interno. Si tú juntas a las dos conferencias, el All-Star lo va a seguir la misma gente que viene siguiendo la MLS de forma normal durante todo el año. Con Europa yo tampoco creo que sea la solución, porque llegan en plena pretemporada y al final ves cosas como que el MVP del All-Star es Borja Mayoral, cuando estuvo con el Real Madrid. Este año es probable que no veamos a Griezmann, que va a jugar la Liga de Naciones con Francia. Quizá la solución ideal sería la de ponernos a jugar contra México para tener esa rivalidad ahí presente entre Estados Unidos y el vecino del sur, porque la otra opción que se llegó a probar en algún momento era jugar contra las estrellas estadounidenses de la Liga contra las estrellas mundiales de la Liga. Y ahora mismo creo que hay una diferencia de calidad brutal si formamos esos dos equipos. Y eso que comentabas antes de las nuevas competiciones, esta semana ha habido novedades en cuanto a nuevos torneos que puedan crearse, porque el pasado martes se descubrió que la MLS había registrado la marca Leagues Cup, y a partir de aquí se abre la puerta de la especulación para saber qué puede ser esto. Todo indica que va a ser una nueva competición que implantará la MLS, pero falta saber de qué tipo y con qué finalidad, porque el año pasado ya se estrenó la Campeones Cup, el torneo que enfrentó en verano al campeón de la MLS y al de la Liga MX, y ahora habrá que ver de qué irá esta, si es un torneo entre el campeón de la MLS y el de la USL, que no creo, una copa solo entre los equipos de la MLS al estilo inglés, aunque en ella participan todos los clubes profesionales en Inglaterra, o un torneo nuevo entre equipos de Liga MX y la MLS al estilo Superliga, que a mí no me acabaría de convencer, o un torneo final de, no sé, son cosas que se me están ocurriendo ahora mismo, de un torneo final de temporada en el que los equipos involucrados sean solo de la MLS, pero que solo sean ellos los equipos que no se hayan clasificado a playoff. Una forma esta de mantenerlos en activo durante un mes para que la off-season no se les haga tan larga. Esta opción es la que me parece más viable, más posible. Sí, pero no sé hasta qué punto va a ser puede ser una competición muy útil para los entrenadores por el hecho de mantenerlos activos, pero televisivamente, mediáticamente, a ningún tipo de formato nuevo le veo demasiado recorrido. Incluso me cuesta vérselo a este torneo Campeones Cup, que han formado con el campeón de la Liga MLS y la Liga MX, que al final son dos partidos ahí metidos con calzador en medio de la temporada que no terminan de enganchar a nadie. Y si van en la línea de lo que fue la Superliga hace una década, no sé hasta qué punto también va a funcionar, porque todavía se sigue viendo con cierto desinterés a la MLS por parte de los mexicanos. Yo creo que si el torneo fuese a final de temporada solo para los equipos que no se clasificasen a los playoffs, igual el aliciente que se les podría dar es clasificarse a la Liga CONCACAF o algo, para mantener un poco esa vidilla, y que a partir de la Liga CONCACAF tuvieran la opción de clasificarse a la CONCA Champions. Es la única posibilidad que le veo para que tenga cierto atractivo este torneo. Sí, pero al final es atractivo para los propios jugadores. Porque imagínate, en un torneo de estos está jugando los playoffs, está jugando, por ejemplo, DC contra Los Ángeles una final, y esa misma semana te encuentras con que la final de esta supuesta Leagues Cup es un Colorado-Orlando, por poner un ejemplo. Al aficionado se le puede hacer bastante duro. Habrá que ver cómo va evolucionando. Yo lo que descarto completamente es que sea una copa exclusivamente entre equipos de la MLS y la USL, porque por su parte supondría restarle protagonismo a la US Open Cup, y por otra porque la propia USL ya ha dicho que va a crear su propio torneo copero en el que jueguen entre sí los equipos de sus tres divisiones, con lo cual yo esta posibilidad la descarto completamente. Es una locura, y si la USL también está buscando cómo meter nuevos torneos propios, y yo creo que ya ahí tiene que llegar alguien, tiene que llegar a un punto en el que se diga que no hace falta más fútbol realmente. O sea, hay un exceso por todos lados, y es algo que ya deberían empezar a valorar muchos directivos, intentar atraer a la gente de otra forma.
quién sabe si será la última vez que escuchemos sonar este himno de la CONCACAF en el podcast cuando toca hablar de la CONCA Champions, porque esta semana se disputan los partidos de vuelta de las semifinales y se va a tener que producir un milagro para que Kansas City remonte el 5-0 que le endosó Monterrey el jueves pasado. Es prácticamente insalvable el resultado y va a suponer que la MLS siga sin conseguir meter a un equipo suyo en el Mundial de Clubes. Sí, un año más. En este caso ni siquiera en la final. El año pasado tuvimos a Toronto. Este año Kansas City se ha quedado en la orilla por completo. No creo que se pueda remontar un 5-0 contra Monterrey, por mucho que juegue en el Children's Mercy Park. Y fue un partido en el que el equipo mexicano por fin sacó todo su potencial al mismo tiempo. Y fue un auténtico huracán en el que nada pudo hacer el equipo estadounidense. Quizá un resultado un poquito menos abultado, a lo mejor un 3-0 todavía podríamos mantener la esperanza de que se produjese esa remontada, pero es que es un resultado muy, muy abultado y ya digo, se tiene que producir un milagro para que el equipo de Peter Vermes logre tener alguna posibilidad. De hecho, tengo curiosidad por ver cuál es el 11 que pone Peter Vermes, porque hubo demasiadas rotaciones en el partido contra Cincinnati y no sé si es porque planea sacar a todos los titulares para morir de pie en la Champions League frente a su afición, o si plantea volver a sacar a los suplentes para que tengan los titulares una semana completa de descanso y cuando termine la Champions ya ponerse en modo liga y empezar a sacar resultados y a remontar en la tabla. Yo creo que va a morir de pie precisamente, pero vamos a escuchar la valoración de Peter Vermes acerca de lo que hizo su equipo el otro día y las claves del porqué de la derrota de Kansas en tierras mexicanas. El problema en el partido para mí es simple. Nosotros perder de pelota en situaciones muy peligrosas para nosotros, porque la posición de jugadores es más o menos malo en estos momentos y cuando ellos roban la pelota y vamos para el contraataque, ellos vamos con todo y chutar 5 goles. Este es el diferente en el partido para mí. También ellos en momentos presión de pelota bien, pero también nosotros perder de pelota en muy malas situaciones. Lo deja muy claro ahí Vermes con ese buen español que tiene, que cada vez que Kansas perdía el balón, Monterrey generaba situaciones de mucho peligro al contragolpe y fue una faceta en la que el equipo estadounidense sufrió mucho. Por eso la vuelta va a ser todavía más complicada porque Kansas va a tener que arriesgar mucho, subir la línea y a partir de cualquier robo o pérdida, Monterrey lo va a tener muy fácil para matar la eliminatoria si no está muerta ya. Además tiene jugadores que son terriblemente veloces. Tener a Dorlan Pavón, al que aquí conocemos de su etapa en el Betis sobre todo, es una garantía de ser un equipo realmente competitivo. Yo vengo diciendo ya semanas que Monterrey es un equipo que está muy por encima de todo el nivel de la CONCACAF, no solo de la MLS, sino también de la propia Liga MX, a nivel internacional también. Y es prácticamente imposible darle la vuelta. O sea, necesita que el equipo regio tenga una noche horrible, históricamente horrible, para que Kansas City tenga alguna posibilidad de intentar igualar o acercarse un poquito en el marcador. Y en cuanto a niveles de las dos ligas, ¿tú crees que existen muchas diferencias entre la MLS y la Liga MX? Porque yo no creo que sea tan grande esa diferencia, hablando en términos generales. Creo que el nivel medio está más o menos parejo, pero en la Champions el problema está en que van los mejores de cada país y que los mejores de México son mucho mejores que los mejores de Estados Unidos. Entonces, al final, la balanza se acaba decantando siempre del lado mexicano, pero es que no hay que olvidar que en los últimos años la MLS los ha puesto contra las cuerdas en muchas eliminatorias y ganado muchas de ellas. De hecho, el año pasado Toronto estuvo a puntito de ganar la CONCA Champions, rozó con la yema de los dedos el trofeo, con lo cual creo que hay razones para pensar que tarde o temprano se conseguirá ganar la Champions, pero evidentemente costará más si no se amplía el límite salarial en la MLS, porque es muy difícil competir contra equipos que no tienen restricciones en este aspecto y ha quedado demostrado con las grandes plantillas que tienen Tigres o Monterrey, por ejemplo. Pero también se habla mucho del número de jugadores franquicia, que hay muchos jugadores en México de muy alto nivel y en la MLS solo se constriñe a 3, pero tampoco creo que sea esa la clave de la diferencia entre la liga estadounidense y la mexicana, porque los
los jugadores mejor pagados de la MLS están mucho mejor pagados que los que más cobran en México. Por ejemplo, Ibrahimovic, Carlos Vela están totalmente fuera del alcance de lo que podrían cobrar en un equipo mexicano. Sí creo que hay mucha más libertad, que hay mucha más base en México respecto a Estados Unidos, y también creo que hay un factor que tenemos que tener en cuenta. Tigres y Monterrey son una liga completamente diferente. No hay que meterlos dentro del saco de la Liga MX porque eso falsea mucho la comparación en favor de México. Sí tengo en cuenta a Santos, que jugó la eliminatoria contra los Red Bulls. Los Red Bulls consiguieron pelearle durante algunos momentos de esa eliminatoria a 180 minutos. Luego se descosió y Santos volvió a darle otro golpe a los taurinos. O el caso de Kansas City contra Toluca. Kansas City fue muy superior a un Toluca que también tenía muchos grandes nombres, pero no deja de ser un equipo que sí está dentro de su liga. Año tras año vamos viendo cómo los equipos estadounidenses compiten muy bien contra los mexicanos. El año pasado Toronto consiguió algo increíble, que fue eliminar a Tigres, pero eso no quiere decir que haya dos equipos que ahora mismo están fuera del alcance, y es con el resto con el que sí hay que comparar. Y ahí sí veo que hay mucha mayor igualdad, y si hay cierta superioridad mexicana, es mucho más competitiva de lo que era antes. A ver cómo se resuelve esto. El partido de vuelta se jugará el jueves, madrugada del viernes en España, a ver si Kansas logra la épica, por muy difícil que sea, y se mete en esa final que presumiblemente también estará Tigres, que el otro día también ganó de forma holgada a Santos Laguna, y sería muy, muy difícil ver una final que no sea 100% mexicana. Sí, al final es eso. Santos venía siendo el mejor equipo, venía imbatido, había ganado sus 4 partidos, pero ya llegan las semifinales y Tigres, que había tenido algunos partidos más dubitativos en el pasado, se puso el mono de trabajo y a partir de ahí marcó la diferencia real que hay entre los dos equipos con un 3-0 también inapelable. Por eso digo que son dos equipos con los que es muy difícil hacer una comparación o analizar cómo está dentro del estado de las dos ligas. Y yendo ya con la sección del consultorio, para ir terminando, a la que los oyentes nos envían sus preguntas, la primera de ellas nos llega de parte de un usuario anónimo diciendo si no creemos que New York City tiene un equipo muy poco competitivo, pese a tener detrás a un grupo tan fuerte económicamente hablando como el City Football Group. Yo la verdad es que creo que en cuanto a nombres no tiene mal equipo. De hecho, es prácticamente el mismo que el año pasado, pero sin la figura de David Villa, que era un factor diferencial, y creo que a New York City le falta madurar un poco más la idea de Torrent y ver cómo se adapta Ever al equipo, que debutó el otro día y viene para asumir esa faceta goleadora que tenían con Villa, pero en cualquier caso, 1 o 2 refuerzos más no le vendrían nada mal al equipo, si es que quiere ser un aspirante en la liga y no un club de desarrollo de talento como es el Melbourne City de la Liga Australiana, su otro equipo hermano. Depende también de la consideración que demos a New York City dentro de la jerarquía del grupo, porque es claro que el equipo líder es Manchester City, pero por ejemplo está claro que el número 2 es el Girona, que no tiene la denominación City, no juega de celeste, pero es el equipo al que los jugadores que están más cerca de poder jugar en un futuro en el Manchester City son los que allí terminan yendo. Yangel Herrera estuvo estos 2 años formándose en New York City, y en cuanto estaba en disposición de dar un salto competitivo mucho mayor, rápidamente lo mandaron para el Girona para que siguiera curtiéndose en la Liga Española, que es mucho más potente que la Major League Soccer. Al final es cuestión de tener clara cuál es la jerarquía, igual que sucede con los Red Bulls dentro de la factoría de la bebida energética. Espera, no. A mí me da que Yangel Herrera no está en Girona. Yo creo que está en Huesca. En el Huesca, perdón, sí, no. Pero la teoría es la misma, porque tiene jugadores ahí cedidos como Douglas Luiz, el brasileño, que también en un momento dado puede ir al Manchester City. Perdonad este lapsus, pero no, evidentemente Yangel Herrera está en Huesca. Pero también se hablaba mucho de la posibilidad de mandarlo a Girona, que finalmente no sucedió. Y yo creo que es el equipo español el segundo en cuanto a importancia. Sí, indudablemente el Girona ha acabado teniendo esa categoría por encima de New York City en cuanto han comprado el equipo. Y también en relación a New York City nos pregunta David qué nos parece James Sands, el centrocampista Citizen. Para mí es uno de los jóvenes mejor valorados salidos de la academia. De hecho, está siendo muy importante este año a raíz del hueco que dejó libre precisamente Yangel Herrera en el centro del campo. Y a mí es un jugador que me llama bastante la atención. Torrent está confiando mucho en él y no parece que pueda perder con facilidad su puesto, teniendo a un compañero incluso tan bien valorado por parte de la Federación de Estados Unidos como es Keaton Parks, jugador de categoría sub-20 que está por ahí rondando también en las selecciones. Es el que está ahora mismo como titular por delante de la defensa.
y es un jugador que, aunque todavía tiene muchísimo que evolucionar, todavía tiene errores bastante graves, sí tiene a muy buenos jugadores capaces de escoltarlo. Tiene a Alex Ring, que es el mejor compañero de batalla posible, con lo cual a James Sands de aquí a final de temporada vamos a ver cómo su progresión ha aumentado muchísimo y es uno de los jugadores a tener muy en cuenta para el futuro. Igual que a Parks, como has comentado, o igual que también Jonathan Lewis. Yo creo que ahora mismo New York City está en la línea de dar mucha más importancia a estos jugadores antes que ir a buscar un presunto título de la MLS. Luego también nos pregunta David que por qué no hay cultura de tanqueo en la MLS como sí la hay en la NBA. Y bueno, para el que no esté familiarizado con este término, se refiere a que los equipos tiren por la borda un año de competición y se dediquen a perder partidos, digámoslo así, para tener mayor preferencia luego en el orden de elección del draft. Y precisamente por eso, porque el draft universitario de la MLS no es tan diferencial como sí lo es en la NBA o en la NFL, que elegir al mejor jugador puede cambiar el devenir del equipo en los próximos años y hacer que de estar en la última posición puedas acabar peleando por el anillo. En la MLS no pasa esto porque en las universidades no están los mejores. Es eso, prácticamente no hay tanqueo porque no te merece la pena, no vas a sacar nada diferencial para el año siguiente. El caso de Jordan Morris tenía muy claro que estaba en la universidad, pero que él quería terminar jugando en Seattle Sounders, pero luego a partir de ahí los números 1 del Superdraft no terminan siendo jugadores importantes ni siquiera al nivel de Estados Unidos, mientras que en la NBA tenemos ahí a la vuelta de la esquina un tal Zion Williamson que el año que viene puede ser uno de los jugadores más importantes de la NBA. De hecho, para lo único que podría servir algo de tanqueo en la MLS es para tener mayor preferencia en las listas de la location, para fichar jugadores que ya hayan estado en la MLS y que se vendieron por más de $500,000, creo que es, y jugadores que son internacionales con las selecciones. Sí, pero aún así no te dan un Carlos Vela, no te vas a encontrar algo que te haga cambiar. San José, si queda último, no va a encontrar el año siguiente ni en el draft, ni en el Superdraft, ni en los drafts de reingreso de jugadores libres, ninguna pieza que le vaya a hacer automáticamente pelear por el título, con lo cual no tiene mucho sentido. Y sí tiene sentido que siga intentando el entrenador buscar nuevas tácticas, intentar mantener un poco la tensión competitiva hasta el final. De hecho, bueno, el problema que está teniendo LA Galaxy estos días, en referencia a estas listas de la location, para fichar jugadores que estuvieron en la MLS y que fueron vendidos por X cifra, está teniendo problemas para fichar a Giancarlo González, el defensa del Bologna, porque LA Galaxy está situado creo que en la 11ª posición y no puede ficharlo hasta que no esté en la primera, con lo cual tendrá que negociar con el primero del ranking, que creo que es Toronto. Entonces es un problema y quizás por ahí también me refiero a esto del tanqueo. Sí, ahí vemos también lo maravilloso que es el mundo de las normativas subterráneas que tiene la Major League Soccer, que muchas veces hacen muy difícil para los equipos poder planificar como quieren sus entrenadores las plantillas. Y hasta aquí llegamos con el programa de esta semana. Agustín, gracias por haberte pasado como siempre y nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias y me voy a poner a ver partidos del Huesca y del Girona para no confundirlos más. Hasta luego, Agustín. Hasta luego. Gracias también a todos los que nos escucháis. Os recuerdo que estamos en Twitter, en @seyama_soccer, y que si queréis participar en el consultorio, mensajes en Twitter con el hashtag consultorioSLS o comentarios en nuestro perfil de iVoox. Apuntar también que esta semana tenemos partidos de la MLS entre semana. El miércoles se juega un DC Montreal y el jueves un Colorado Seattle a la misma hora que el partido de Kansas en la Champions. El fin de semana seguirá habiendo liga y ya luego el próximo martes volveremos nosotros con un nuevo episodio de Se Llama Soccer. Nos escuchamos dentro de una semana. Un abrazo a todos. Chau.